Un gran saludo a cada uno de ustedes. Nosotros nos encontramos desde la Asociación de Occidente de los Adventistas del Séptimo Día en la ciudad de Guadalajara, desde México, y su servidor, el pastor Gilberto Delgadillo, del distrito de Circunvalación, de aquí de Guadalajara, y también nuestro hermano Gonzalo Ramírez, primer anciano de nuestra iglesia de Circunvalación. Queremos saludarles y queremos invitarles a este repaso express, repaso rápido, de la primera lección de escuela sabática de este segundo trimestre del año 2018. Recuerden que también nos puede seguir a través de la radio lavozadventista.org en la internet o también a través de Facebook, igualmente Radio La Voz Adventista. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para que nos ayude en este repaso de lección. Cerremos nuestros ojos donde nos encontremos. Padre querido, queremos en estos momentos pedir la dirección del Espíritu Santo para poder comprender tu palabra y poderla aplicar también a nuestra vida espiritual. Por favor, acompáñanos y bendice a cada persona a la distancia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermano Gonzalo, pues entremos directamente al repaso. De hecho, la lección de este trimestre está titulada Preparación para el tiempo del fin. Realmente nos cae muy bien por una época donde necesitamos saber muy bien lo que estamos creyendo, donde están surgiendo tantas cosas extrañas, creencias, eventos, y yo considero que esta lección nos va a ayudar muchísimo como adventistas del séptimo día y como hijos de Dios a creer lo que debemos creer basados en la palabra de Dios. En efecto, mi pastor, creo que llega en el momento adecuado el estudio de esta lección. Estamos viviendo los momentos últimos de este mundo y seguramente cada uno de nuestros hermanos encontrará mucho para su vida diaria en esta lección. Sí, de hecho, la primera lección que vamos a estudiar durante este trimestre tiene que ver con el origen del conflicto cósmico. Y lo llamamos conflicto cósmico porque estamos viviendo en medio de una guerra espiritual. Y no solamente espiritual, sino que eso también se ve reflejado en nuestra vida diaria, el mal que vivimos en nuestro derredor. Pero también saber que Dios tiene un plan por encima de todo esto y en medio de su misericordia, pues también nosotros estamos dentro de ese plan. Así que qué gran bendición, pero siempre ha surgido una pregunta: ¿de dónde surgió, de dónde salió el mal? Y la verdad es que pensadores, filósofos le han dado tantas respuestas, pero la palabra de Dios es clara, ¿no? No nos dice cómo realmente ese origen, de hecho es un misterio, se le llama el misterio de la iniquidad, pero sí sabemos en quién se originó y en dónde también. Y no sé qué nos puede decir eso acerca del origen del pecado, ¿no? Bueno, recordemos que la línea de la eternidad fue interrumpida por el mal. Sí. El mal en la línea de la eternidad es apenas un pequeño paréntesis que se abrió con la rebelión de Lucifer y que en algún momento se va a cerrar y la línea de la eternidad va a continuar. Así es. Como bien dijo usted, pastor, es inexplicable cómo en el corazón de un ser perfecto surge el mal. Es increíble, inexplicable. Lo cierto es que ahí está y trajo consecuencias. Esa es nuestra realidad en la que debemos centrarnos. De hecho, podemos decir que el pecado fue una decisión. Y de hecho, debemos poner mucho cuidado porque todos los días los seres humanos tomamos decisiones. De hecho, es una de las libertades que Dios nos da, la de elegir. Y esa libertad la tuvo Lucifer, estando en el cielo. Dijo, ya no estoy de acuerdo con esto. Quiero tomar el lugar que él creía merecer. Pero realmente era un ser creado, era una criatura, pero quería tomar el lugar del Creador. Y pues no se trata de eso. Realmente ir en contra de Dios, querer tomar el lugar de Dios, es directamente pecar. Así que enfoquémonos a eso, en las decisiones que diariamente tomamos, ¿no? Porque pues el repaso de la lección no se trata solamente de dar información. De hecho, quiero mencionar de que este repaso que estamos haciendo no busca reemplazar el estudio de la palabra. Ese es un deber como cristianos de que todos los días debemos hacer. Así que yo les digo a cada uno de ustedes, no se conformen con este repaso que estamos haciendo. De hecho, es animarle a que allá en su casa, en su trabajo, donde usted pueda,
pueda sacar un tiempo y conectarse con Dios y a través de la lección pues aprender un poco más y ayudar a crecer su vida espiritual. Pero bueno, continuemos, ¿no? Así que las decisiones que todos los días tomamos pues están ayudando a ver qué lugar tomamos en ese conflicto, en esos dos bandos, ¿no? Porque pues si es una batalla, si es una guerra donde nosotros estamos en medio, pues tiene que ver mucho las decisiones que nosotros tomamos. En efecto, pastor, recordemos pues que también los primeros seres humanos seguramente fueron advertidos por el Señor. Así es. Dios fue muy claro con ellos al darles indicaciones sobre este punto. Ahora los seres humanos tenían por un lado lo que Dios les había dicho y por el otro lo que Satanás les decía. En ese estado perfecto, es de llamar la atención que en ese estado perfecto decidieron hacer caso a lo que Satanás decía. Así es. Hoy día la situación es muy diferente. Por un lado está lo que Dios nos dice y por otro lado lo que Satanás nos dice. La humanidad se vuelca hacia Satanás, pero nosotros debemos aprender a confiar en Dios y tomar las decisiones correctas de su lado, aun cuando no entendamos del todo lo que significa esto. No, y es que como seres humanos siempre queremos toda la información completa y quizá podemos tenerla, pero nuestras decisiones no se deben basar solamente en la información, porque Adán y Eva tenían información, pero allí es donde entra un poco la confianza en Dios, a pesar de que no comprendamos todo, pero Dios pide de nosotros justamente esa confianza, esa obediencia, ¿no? Para que pues nos vaya bien en la vida diaria, que es lo que queremos aplicar también en la lección, ¿verdad? Pero bueno, también enfoquémonos en otro punto, de saber de que aunque el origen del mal fue en el cielo, se traspasó a esta tierra, el diablo quiso dañar la felicidad que existía entre Adán y Eva, el pecado entró, le siguió a sus descendientes, pero dentro de esos descendientes está también la iglesia. Estamos usted y yo, estamos nosotros. ¿Eso qué significa? De que todos los días el diablo está tratando de ver cómo arruinar nuestra vida espiritual, nuestra vida material, todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la entrada del pecado en nuestra vida, las malas decisiones que tomamos, pues traen consecuencias malas. Pero enfoquémonos en eso, ¿no? De cómo se inicia en el cielo, pero lo estamos viviendo en la actualidad. Ahora, ¿cómo nosotros esperamos de que a través del estudio de la palabra, a través de la comunicación con Dios, pues nosotros aprendamos a decidir y a estar de parte del lado de Dios, diríamos así, ¿no? Yo considero que allí se juega un papel importante, que es el de la iglesia. La iglesia, nuestra iglesia, se llama Adventista del Séptimo Día. Y a veces, incluso algunos no entienden qué significa Adventista. Y dice, Adventista, ¿y qué significa eso? Yo nunca había escuchado eso. A veces cuando encuentro por allí a los amigos de la calle, ¿no? Adventista, usted es Adventista, ¿y qué es eso? Explíqueme. No, sencillamente Adventista porque creemos en el segundo advenimiento de Jesús. Así que, y lo otro, eso de sábado, ¿qué significa? Bueno, porque también obedecemos los mandamientos de Dios, la ley de Dios. No solamente es el cuarto mandamiento, sino procuramos que sea toda la ley. Así que son dos grandes verdades, son dos grandes fundamentos, dos pilares, diríamos, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día resalta y sostiene en este tiempo del fin. Porque son dos pilares que nos van a ayudar a decidir para estar al lado de Jesús. El primero, que es la obediencia a Dios a través de la ley. Eso sí, sin ser legalistas. Claro. Y segundo, proclamar el Evangelio. Y hay una gran relación entre lo que es la ley y el Evangelio. Pero, ¿cómo nos puede ayudar la ley y cómo nos puede ayudar el Evangelio a sostenernos del lado de Dios? ¿Qué piensa usted, hermano Gonzalo? Me parece que debemos recordar que en medio de este conflicto, la Biblia habla de un grupo de hombres y mujeres que se mantendrían leales al Señor así en el es. tiempo del fin. Sería muy pesado para cada ser humano soportar los ataques de Satanás, a menos que recordemos que Cristo prometió estar al lado de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que nosotros recordamos el nombre que nos identifica, más allá del nombre,
tiene que ver con lo que ese nombre refleja. Como Así bien es. dijo usted, esperamos el advenimiento del Señor, el cumplimiento de su promesa, el fin de ese conflicto. Pero en tanto este llega, nosotros debemos vivir a la altura de lo que Dios desea de nosotros, sin caer en el legalismo, por supuesto, repitiendo lo que usted dice. Cada día no tiene que ver con lo que aprendemos como puro concepto intelectual, tiene que ver con una manera de vivir, creer en Dios todos los días, creer sus promesas, aún, como dije, cuando no podemos entenderlas del todo. Ser adventistas del séptimo día es una manera de vivir y de proclamar. Ándale, a mí me gusta eso que usted dice. Ser adventista del séptimo día no solamente es tener información en nuestra mente. De hecho, yo me he encontrado con personas que conocen la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Así es. Y hasta nos da clases de teología. Pero cuando vemos su vida, pues como que no concuerda con lo que la palabra de Dios enseña. Y realmente allí decimos hay un gran abismo entre lo que sabe y lo que es. Y yo considero que Dios, en medio de este conflicto, nos está pidiendo no solamente saber, sino ser. Y eso en estos días se necesita mucho. Claro. Porque en nuestra iglesia, pues, no solamente es conocer todo lo que creemos, sino eso que creemos realmente me hace ser, me ayuda a realmente practicar un estilo de vida, porque como adventistas del séptimo día, pues necesitamos enseñar a través de nuestra vivencia, proclamar el evangelio a través de lo que vivimos. Y siempre digo yo, en medio de este conflicto, ¿será que yo estoy cumpliendo con mi papel de adventista del séptimo día, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, proclamando la segunda venida de Jesús, proclamando el evangelio, y lo estoy haciendo con mi vida? ¿O será que en la iglesia o en mi casa soy uno, pero allá en la calle soy otro? O sea, porque pues eso es lo que queremos con este repaso de la lección, llevarlo a un término práctico. No, pues información, pues no, eso lo podemos, alguien puede leer toda la lección, pero realmente el estudio de esta semana, ¿para qué nos sirve en la vida práctica, no? Y yo considero que, resaltando también un punto importante, aparte de la toma de decisiones, es hoy, en medio de este gran conflicto, puede ser que alguien esté pasando por un difícil momento y dirá, caramba, ¿yo qué hago? ¿Para dónde voy? Y yo quiero recordarle que las adversidades, las dificultades por las cuales nosotros estamos pasando en estos momentos son parte de lo que tenemos que vivir como hijos de Dios en medio de este conflicto. Pero eso sí, no podemos olvidar que en medio de este conflicto tenemos compañía, tenemos a Dios de nuestro lado, Jesús va a nuestro lado. Y puede ser que alguien esté desanimado y allí en su casa, no sé, en donde se encuentre, y esté queriendo incluso hasta abandonar la fe o hasta dejar de creer en Dios. Déjeme decirle de que Dios no ha prometido de que no pasemos por los problemas, pero Dios se ha prometido que va a estar con nosotros en medio de esos problemas. Y eso es importante saberlo y recordarlo en esta primera lección, de que aunque hubo pecado en el cielo, ese pecado se transportó aquí a la tierra. Ese pecado actualmente nos ataca. Debemos saber de que esto pronto va a pasar, de que cuando Jesús regrese por segunda vez, pues esto va a culminar y entonces ya prácticamente no tendremos que temer por todas estas calamidades que surgen en nuestro ambiente. No sé, en el aspecto de la vida diaria, ¿cómo pudiéramos aplicarlo? ¿Qué podemos hacer en el estudio de la palabra, a través del repaso? ¿Cómo esto nos puede ayudar? Bueno, cada uno de nosotros pasa por dificultades diferentes, tragedias, dolor, etcétera, ¿no? Pero recordemos que no estamos solos, pastor. Cada vez que abrimos la palabra del Señor, encontramos en ella la seguridad que Dios tiene el control de todo, incluso de esta rebelión que pronto terminará, que con la venida de Cristo habrá culminado el mal. Entonces, en tanto que eso ocurre, cada vez que abramos su palabra, cada vez que oremos, hagámoslo con la seguridad
que el conflicto pronto va a terminar. Sí, y de hecho yo quiero recordarles de que así como hoy en día muchas personas están sufriendo, porque también los hijos de Dios pasamos por dificultades, así también en la historia de la iglesia cristiana, muchos por amar a Dios sufrieron y hasta murieron. Y yo quiero recordarles de que sufrir para Dios tiene su recompensa. El sufrir como resultado de amar a Dios tiene un gran premio. Y de hecho, pues, la palabra de Dios nos cuenta, ¿no? Nos dice de que Jesús iba a estar con nosotros hasta los últimos días. Y así será. Y así será. Y puede ser que dirá alguien, bueno, yo ahorita no estoy sufriendo, pero déjeme decirle que como hijo de Dios en algún momento nos va a llegar eso. Y yo quiero decirle que cuando llegue ese momento, por favor usted debe acordarse de que Jesús está a su lado y va a estar hasta el final de nuestros días. Así que esto queremos dejarle en su mente y queremos animarle a que siga estudiando la palabra de Dios y pues hasta una nueva emisión. Le recordamos de que esta emisión va a ser transmitida a través de la internet en la radio lavozadventista.org o también en Facebook del mismo nombre, Radio La Voz Adventista. Así que, hermano Gonzalo, gracias por acompañarnos en esta primera emisión del repaso de la lección de escuela sabática y esperamos una vez más encontrarnos en un próximo momento. Que Dios les bendiga y antes de despedirnos vamos a hacer una corta oración. Padre querido, gracias porque nos recuerdas que en medio de este conflicto tú estás con nosotros y que Jesús estará hasta el final de nuestro tiempo. Gracias por esa esperanza, gracias por esa promesa. Si alguien pasa por un momento difícil, hazle sentir que tú estás allí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta pronto, que el Señor les bendiga.